para que tengamos unas recomendaciones que siempre viene bien que nos acordemos de los controles principalmente, vamos a recibir al doctor Sergio Barata, vicepresidente primero de la Sociedad Argentina de Cardiología. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido, le saluda Silvia y Marcelo. Hola, ¿qué tal Silvia y Marcelo? Es un gusto Hola. poder estar compartiendo este encuentro con FM de las El Misiones. gusto es nuestro, doctor. Y bueno, lo importante es saber por qué es importante los controles ante esta situación que creo que se da, usted me va a decir si es así o no, que la mortalidad por infartos aumenta y sigue siendo algo preocupante para nuestro país. Sí, esta es una situación que nos preocupa mucho porque en la última encuesta que hemos hecho de Argenian, que es el registro de los infartos de la República Argentina, hemos observado un incremento de la mortalidad del infarto que ha alcanzado el 8,5%. Y estamos hablando de los infartos que llegan. Quiero decir, hay muchos infartos que desconocemos qué es lo que está sucediendo porque no llegan, porque la consulta es tardía, porque el sistema de la red de infarto en la Argentina es ineficiente. Entonces, si esto está sucediendo con los que llegan, probablemente el tema sea mucho más importante, teniendo en cuenta que la enfermedad cardiovascular es la causa más importante de mortalidad en el mundo y también en la República Argentina. O sea, casi un tercio de las personas que van a morir va a ser de una causa cardiovascular o se van a enfermar, y eso está mucho más por encima que la enfermedad oncológica o la enfermedad respiratoria. Por eso estamos Ujú. preocupados. Ujú. Eh, ¿Cuál es la importancia de los controles? Y si es acaso una de las consecuencias de estas muertes que se dan. Y hablamos de algunas patologías que acompañan hipertensión, obesidad. Sí, creo que hay como dos aspectos. Uno, el que tiene que ver con lo que llamamos la prevención primaria. ¿Qué significa esa prevención antes de que suceda el problema ya manifiesto? Ujú. Por eso es muy importante lo que nosotros llamamos cuidar los factores de riesgo. Sí. Y esos factores de riesgo de todos, los más importantes son, primero, el control de la hipertensión; segundo, el control de los trastornos de las grasas, del colesterol y los triglicéridos; tercero, el control del azúcar para que el paciente no evolucione a la diabetes; Ujú. no fumar; y después un tema que cada vez viene creciendo como producto, por un lado, del sedentarismo, pero por otro lado también del aumento de peso, que es la obesidad que Sí. trae acompañada a la diabetes. Y eso ya no es un tema de los adultos, sino que hoy sabemos que en la población infantil y en la adolescencia, más de un 20%, estamos hablando más de uno de cada cinco chicos, tienen sobrepeso u obesidad. Lo Ujú. cual, cuando uno lo analiza en perspectiva, hay mucho para trabajar en ese aspecto, que no es solamente un tema ya de la cardiología, sino que Sí. también involucra a la pediatría. Sí, le cuento un caso personal. Hace un par de días una amiga viene con la noticia que la tiene que operarse, pero repentinamente. 40 años, mujer joven y mujer. Son, y bueno, y ni una alerta, pero tiene una operación a corazón abierto. ¿Suele pasar esto en gente tan joven? La realidad es que cuando uno le pregunta, vamos a tomar el tema, acá hay dos aspectos. Uno tiene que ver el tema de la edad y otro tema del Ujú. el De sexo. sexo. Cuando uno le pregunta a las mujeres por qué están preocupadas y cuál es el mayor riesgo que tienen, netamente el gran porcentaje de las mujeres definen a los problemas ginecológicos como el principal riesgo que tienen. Y la percepción es que ese riesgo es 5 veces más grande que el riesgo cardiovascular. Ahora, cuando uno analiza las estadísticas, el riesgo cardiovascular en las mujeres es 5 veces mayor que el riesgo ginecológico oncológico. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que seguir Ujú. con toda la prevención ginecológica, pero no hay que olvidarse que el mayor riesgo que tiene la mujer es el riesgo cardiovascular. Y es verdad que
tiene cierta protección de los estrógenos que hace que la enfermedad cardiovascular, en líneas generales, se presente en forma más tardía que en el hombre, 5 a 10 años. Pero cuando esa mujer tiene diabetes o tiene lo que se llaman, algo que la mayoría desconoce, los factores de riesgo obstétricos, esa protección estrogénica se pierde y las mujeres pueden tener eventos a edades mucho, mucho más precoces. Por supuesto que la enfermedad cardiovascular se empieza a manifestar en nuestras arterias desde muy jóvenes. Ya a partir de los 20 años pueden aparecer en nuestras arterias lo que se llama las estrías lipídicas, o sea, el depósito de grasa en la pared de las arterias. Y por supuesto, de acuerdo a la genética de ese paciente, a los factores de riesgo, al nivel de cuidado, a una cantidad de cosas concomitantes, va a hacer que eso se pueda manifestar mucho más precoz o en forma más tardía, como en la mayoría de las personas. ¿Qué pasa con la automedicación? Medicamentos que tenemos que tomar, o por lo menos están administrados y recetados por los médicos. Yo me siento bien. ¿Para qué voy a seguir tomando? Uno de los medicamentos, estaba leyendo un informe que llama la atención, la estatina, ¿puede ser? Sí, acá también vamos a hablar un poco de lo que es el riesgo percibido y la conducta. Y voy a tomar dos medicaciones de uso habitual que se usan en prevención. Uno, por ejemplo, es la aspirina. En realidad, muchas personas toman aspirina para prevención cardiovascular que no tienen indicación de aspirina, pero es como que la aceptación de la aspirina está como más implantada en la comunidad. Entonces hay muchas personas que para prevenir cardiovascular toman una aspirina que no necesitan y lo único que están agregando es el riesgo de la hemorragia de la aspirina. Con respecto a la estatina, que es la medicación para el colesterol, es una medicación que de acuerdo al riesgo vascular que tiene esa persona podrá tener indicación, y cuando uno le indica es porque fue refractario a todo el resto de las medidas. No es únicamente para corregir un valor de laboratorio y suspenderla. ¿Por qué? Porque suspendida la medicación, el riesgo empieza a ser igual. ¿Por qué? Porque la mayoría de los trastornos del colesterol es una alteración genética y metabólica que hace que, suspendida la medicación, los valores de colesterol vuelvan a la instancia normal. Entonces, con respecto a la estatina, hay mucho mito para poder suspenderlo, pero de las dos medicaciones, cuando el paciente tiene indicación, es la de mayor valor, sobre todo en prevención primaria, para prevenir que las lesiones ateroscleróticas en la pared de las arterias no progresen. Y en esto hay como una cierta resistencia, apelando quizás a los dolores musculares o a la posibilidad de trastornos hepáticos, los cuales son muy infrecuentes, son totalmente reversibles y en el cual el riesgo de no tomarla es muchísimo mayor. Y lo que está sucediendo ahora es que muchas veces hay mucha información inadecuada en las redes, o por ahí muchas veces personas que no están en el ámbito de la salud, que promueven algunas actitudes que lo único que hacen es perjudicar el abordaje y el tratamiento preventivo en esta población. Bien, aprovechando su presencia, tenemos algunos mensajes. Aquí preguntan, ¿en qué horario se recomienda a un paciente tomar el medicamento? Bueno, lo primero que tenemos que decir es que el medicamento tiene que tomarse en forma regular. Ahora, ese medicamento puede variar de acuerdo a la tipología. Por ejemplo, la mayoría de las estatinas habitualmente se toman en forma vespertina, que tiene que ver con el metabolismo enterohepático del colesterol. Hay algunas medicaciones, como son anticoagulantes, que tienen que tomarse muy importante en horarios fijos. Siempre, por ejemplo, hay algunas que requieren ser administradas con la alimentación. ¿Por qué? Porque eso mejora
la absorción. Dar una generalidad para todo es difícil porque no todos los medicamentos se comportan igual y no todas las personas tienen el mismo efecto, de modo que muchas veces hay que variarlo de acuerdo a cada paciente individual, y para eso es muy importante que el médico, de Sí, acuerdo a obviamente. la tolerancia y al efecto que está buscando, logre Mm, alcanzar el control adecuado, llámese de la presión sí, arterial, de la glucemia, del colesterol, exacto. si está anticoagulado, de la anticoagulación. O sea que darle una medida, una indicación general, no sería lo más No. óptimo. Doctor, hoy es el Día del Cardiólogo. Digo, puse el título Buena ocasión para visitarlo, a usted, a otros profesionales. ¿Cuántas Sí. veces al año? Bueno, yo creo que toda persona necesita hacerse un control cardiovascular, que de acuerdo al medio donde se desenvuelva podrá hacer un control cardiovascular Ujú, con su médico de cabecera o eventualmente si tiene acceso al cardiólogo. Después, la frecuencia de ese control va a depender también del riesgo del paciente. No es lo mismo un paciente que tiene insuficiencia cardíaca, donde habitualmente cuando está compensado, por ahí debe ver al médico 2 o 3 veces al año, que un paciente que está haciendo prevención y que está controlado, que por ahí hace un control anual, o de un paciente que es joven y que todavía por ahí no tiene manifestación de ujú, la enfermedad. Lo que sí creo que es muy importante que alguien tenga un médico de cabecera y que periódicamente sí, se controle cómo está la presión arterial, cómo está su colesterol, cómo está su azúcar, sí, que evalúe de alguna forma su peso y que de alguna forma puede implementar medidas antes de que se manifiesten sí. la Que a enfermedad. veces no se manifiesta, es silenciosa. Claro. Entonces hay que estar atentos. Bueno, eso que usted dice es importante porque muchas veces, y ahí cuesta la prevención, porque cuando uno no tiene manifestación de la enfermedad, o por lo menos no tiene algo objetivo, está tomando alguna medicación o está tomando alguna conducta para algo que no se produjo y que si lo evita nunca lo vio. Entonces, la toma de conciencia de Ujú, la importancia de poder seguir las cosas para que nunca aparezca hace que muchas veces las personas no sostengan las conductas a largo plazo. Y no es solamente un tema de conocimiento, porque muchas veces las personas tienen el conocimiento, sí. pero hay un gap entre el conocimiento y la aplicación del conocimiento, que tiene que ver muchas veces con nuestra naturaleza humana, y a pesar de ser racionales, somos seres emocionales y no tenemos ni siquiera a veces una explicación lógica para definir por qué a veces adherimos y otras veces, Ujú. sabiendo que no nos hacemos un bien, no podemos tomar la decisión. Y eso es un tema que a veces es un tema muy complejo. Bien, qué bueno su mensaje para toda la gente. ¿Hay que asustar a veces a la gente, doctor? ¿Hay que darle un poquito de miedo No, para que, no, que no, no, hay- no, 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 no. Yo creo que primero hay que tener un trato Ujú, empático y misericordioso con las personas, porque las sí. personas a veces no es que no saben o no quieren, a veces no pueden. Ujú, Entonces, el miedo, la culpa no es el camino. no. No. Sí creemos que sí hay que ser enfático en lo que tiene que ver con las políticas sanitarias, con las responsabilidades gubernamentales. Y yo le digo que en la Argentina, la mayoría de los pacientes que tienen un infarto consultan tardío o los tratan en forma tardía, o los sistemas de Ujú, derivación son ineficientes porque no existe red de infarto, sí. y los pacientes no reciben las cosas en el tiempo y la forma que corresponde. Este es un tema que sí, no hay que ser tolerante desde el punto de vista de que las Sí. políticas de salud hoy, a pesar de que la patología más prevalente y de más riesgo, hoy en la Argentina seguimos tratando mal el infarto porque el paciente, cuando consulta, recibe el tratamiento en forma tardía porque lo derivan después de muchas horas. Y usted sabe que, por ejemplo, para el infarto, el tiempo es oro. Sí, Si obviamente. usted ingresó a una guardia por un infarto y le van a hacer una angioplastia, o sea, le van a poner un baloncito que le va a destapar la arteria, eso hay que hacerlo dentro de los 90 minutos. Y si usted
porque está en un medio que no tiene esta posibilidad, pero tiene otros medicamentos que disuelven los coágulos, que se llaman fibrinolíticos, una vez que consultó, tiene que hacerlo dentro de los 30 minutos. ¿Sabe lo que pasa en la Argentina? Mm. Se dan los trombolíticos, el 25% los recibe dentro de los 30 minutos. Y menos del 50% recibe una angioplastia dentro de los 90 minutos. Entonces, eso es serio y realmente como política de salud es un tema donde deberíamos hacer mucho hincapié y mucha fuerza para modificar esto, porque eso lo único que va a modificar es que podamos reducir la mortalidad del infarto. Sí, Bueno. sí. Doctor, muchísimas gracias. Gracias Sí. por su tiempo. Qué gusto, qué Y- placer compartir con usted estas informaciones. Sí, y también es ver su pasión para que llegue a toda la gente, para que llegue a nuestro público y para que saber que de esta forma también estamos salvando vidas. Bueno, les agradezco el espacio a ambos y los felicito por el programa y me parece muy bien que amén de toda la parte recreativa sigan promocionando los temas de salud porque en definitiva son promotores de la salud y concientizan porque llegan muchas veces a muchas personas y son el medio, para muchos el único medio por el cual pueden acceder a esta información. Que tenga excelente Gracias. cierre de jornada. Nos vemos. Hasta luego. Ustedes Hasta luego, también, Dios hasta los luego. bendiga. El doctor Sergio Barata, vicepresidente primero de la Sociedad Argentina de Cardiología, una eminencia, Sí, hay que decirlo sí, sí. también, y habló con nosotros sobre